ustedes seguramente conocen, que tiene que ver primero con los agentes que debemos considerar, ¿no? Que hay gérmenes que en la piel, estafilococo aureus, estafilococo pyogenes, estafilococo epidemic, y hay otros que se encuentran ahí de manera transitoria, probablemente. Después, siempre diferenciar lo que corresponde a las áreas de piel lisa de las áreas como la ingle o las axilas, la región del perineo, porque aparte de que pueden haber gran negativos, cerca de la región del perineo obviamente también pueden estar unos anaerobios, ¿no? Entonces, infecciones que se produzcan por lesiones en esta zona van a tener una flora diferente, ¿no? Un enfoque diferente. Después, considerar que hay algunos factores locales que pueden influir también en esa infección, ¿no? El grosor de la piel, por ejemplo, no es el mismo, pues, en los codos, en las rodillas, en los talones, que es un factor local, que es más gruesa, ¿no? Que es en la cara, por ejemplo, es más delgada. El tipo de lesión no va a ser lo mismo una lesión abrasiva, ¿no? Un raspón, como decimos, superficial, que una mordedura de un animal o una herida con un cuchillo, con un vidrio, ¿no? Que puede generar una infección más profunda, ¿no? De plano más profundo, la otra más superficial. Después pueden haber factores que actúen sobre lo que es el estado inmunológico. La diabetes, bueno, tendría que ser de tipo 1, si hablamos de pediatría, pero el VIH, que vamos a ver en un momento, se afecta a los niños, ¿no? Y agrava el estado de inmunosupresión. Y el VIH es de transmisión vertical, entonces son lactantes que tienen el problema de la inmunosupresión. Igual, lamentablemente, los niños pues son los que sufren de leucemias, ¿no? Linfomas, que son curables, entre comillas, a veces con quimioterapia, pero ese tratamiento deteriora su inmunidad, sobre todo innata, ¿no? Los neutrófilos, y entonces también hay problemas por ahí que pueden facilitar las infecciones. Después está la virulencia del propio agente, ¿no? Ya sabemos nosotros claramente que el estafilococo aureus, los estafilococos como grupo, producen pues áreas de tanicamiento, ¿no? Y producen pus, ¿no? Y esto requiere generalmente una incisión y drenaje, no un corte para que salga la pus, sino la incisión no va a curar. A diferencia de lo que hace el estafilococo pyogenes, que no es un productor de pus, que no tanica las infecciones, que se extiende, pero que puede erradicarse, digamos, con algo más de facilidad sin necesidad de recurrir a incisiones o drenajes locales, ¿no? Y por otro lado, pues hay gérmenes como los anaerobios que tienden a producir pues, necrosis, ¿no? Una enterobacteria, como la Klebsiella, ¿no? Un poco la pseudomonas por ahí, y estos anaerobios y estas infecciones un poco agresivas requieren curas quirúrgicas, ¿no? Retirar el tejido necrótico para que pueda mejorar el paciente. Esto depende del tipo de agente, la virulencia que posee. Después, obviamente, hay infecciones más superficiales, que afectan la dermis, ¿no? Circunstancialmente parte del celular subcutáneo, y obviamente hay otras más profundas que pueden comprometer hasta la fase del músculo. Hay infecciones primarias, infecciones secundarias, posteriores a la cirugía, posterior a la mordedura, como han presentado un caso de una mordedura de un perro, compañeros, y las úlceras de decúbito, ¿no? Que no son usuales en los pacientes pediátricos, son más de los viejitos, pero podría por haber ahí algún niño que tenga pues, trastorno de conciencia, un traumatismo encefalocraniano con coma y a largo plazo podría tener este problema, ¿no? No es tan frecuente. La parte farmacológica, importante que los antimicrobianos tópicos tengan en general bajos niveles de resistencia, ¿no? Por la vía de la mupirocina, el ácido sucídico, más recientemente la retapamulina, en general son eficaces para el estafilococo pyogenes, para el estafilococo aureus, ¿no? Lo que determina, digamos, eficacia es que la superficie que ocupa el impétigo, por ejemplo, donde son fármacos de primera línea, sea pequeña, ¿no? No sea más del 3% de la superficie corporal del paciente para que la respuesta sea adecuada. Si son lesiones muy extensas, ¿no? O son pustulosas, ya la respuesta va a ser más deficiente, ¿no? Entonces, pasen. Llevamos 15 minutos, pues más o menos pude calcular los 15 minutos para que podamos estar en hora, no hay problema.
Después, generalmente no se absorben y aún absorbiéndose su toxicidad es baja, salvo que el paciente tenga una insuficiencia renal de base, ¿no? ¿Cuándo puede haber absorción? Obviamente, como hemos dicho otras veces, cuando hay una quemadura de base y se ha perdido parte del epidermis, ¿no? O sea, entonces ya en ese caso sí podría haber un porcentaje mayor de absorción, pero en general son de toxicidad baja y no se absorben en cantidades significativas. En el caso del grupo de beta-lactámicos hay que recordar desde la reunión anterior y de aquí para adelante que estos medicamentos en general no poseen efectos postantibióticos, ¿no? Eso quiere decir que la eficacia del beta-lactámico va a depender de que se respete el intervalo entre las dosis, o sea, si la amoxicilina se aplica cada 6, máximo cada 8 horas, entonces hay que respetar ese intervalo, ¿no? Si la cefalexina se da cada 6, hay que respetar el intervalo, porque la eficacia del medicamento va a depender de que haya concentraciones en sangre. Para que haya concentraciones en sangre, no puedes por tu cuenta, ¿no?, aumentar el cada 6, pasarlo a cada 12, no puedes hacer eso, ¿no? Porque en general esto debe cumplirse para el beta-lactámico. La semana pasada hablamos de que el oído medio, la amoxicilina, o la cefalexina pueden acumularse. Sí, pero en este caso estamos hablando de infecciones de piel y tejido blando y no se da ese tipo de respuesta, ¿no? Es una cuestión puntual para el caso del oído medio, ¿no? Pero en general hay que respetar el intervalo. Y en los aminoglucósidos y las quinolonas que sí tienen efecto postantibiótico, entonces aquí es más importante considerar la dosis plena, completa, que debe recibirse, y generalmente se puede dar cada 24 horas, ¿no? Entonces hay que estar dando, por ejemplo, levo se puede dar cada 24 horas, se inyecta el aminoglucósido, o sea, gentamicina, nitrazina, cada 24 horas, y entonces es más importante la concentración máxima, correcta, relacionada con la dosis, que estar dándola cada rato. En realidad, la gentamicina podría administrarse cada 12, en algún momento por ahí van a entrar cada 8, pero no es necesario, porque estos medicamentos tienen efectos postantibióticos. Y así se reduce también un poco su toxicidad renal. No se expone de manera repetida al riñón, al antimicrobiano, basta con una sola vez una concentración alta para matar a la bacteria y el riñón se protege un poco al exponerlo una sola vez al día, que sea una dosis alta, ¿no? Un nefrotóxico. Bueno, después los macrólidos, también algo la semana pasada, no tienen efectos postantibióticos. Sin embargo, se acumulan en las células de defensa, ¿no? En los macrófagos, sobre todo los macrófagos, ¿no? En las células dendríticas. Y al acumularse dentro de las células, mismas células epiteliales, por supuesto, entonces su vida media biológica se prolonga, la duración en el tejido es más larga. Sin embargo, requieren estar al mismo tiempo también en la sangre, así un poco parecido a los beta-lactámicos. Como no tienen efectos postantibióticos, su eficacia depende de que se acumulen en el tejido, pero que en la sangre también tengan algunas concentraciones. Eso lo encuentran ustedes en los libros de farmacología, porque el velázquez es el área bajo la curva, que asume las concentraciones séricas, lo que se llama el área bajo la curva, sea o esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, no tienen EPA, pero sí que se acumulan en los tejidos, y eso es bueno, y tienen cierta dependencia de que en la sangre hayan concentraciones la mayor cantidad de tiempo posible. Eso sería más o menos ello. Dijimos la semana pasada también que lamentablemente pueden inducir resistencia, ¿no? Puede que no haya resistencia, pero con exposición repetida, entonces se generan resistencias y ya la respuesta se pierde. Y la clindamicina es muy interesante porque es un fármaco que penetra los polimorfos nucleares, se acumula dentro de los neutrófilos, ¿no?, de las células de defensa. Y entonces eso, sumado al hecho de que tiene actividad en un pH ácido, donde hay radicales libres continúan funcionando, le da una ventaja respecto a los otros antimicrobianos. Por ejemplo, un aminoglucósido no hace nada donde se está formando pus, no sirve, el pH está bajo, no funciona. En cambio, la clindamicina funciona normal. De hecho, sabemos que en algunos abscesos pequeños la clindamicina puede ser suficiente sin necesidad de incisión o drenaje. Los abscesos dentarios, por ejemplo, ¿no?, del odontólogo no hace un corte, normalmente al antibiótico y espera. Y sucede también en algunos lactantes,
¿no? Salvo que el acceso sea pues apreciable, digamos, sea grande. Un acceso pequeño puede manejarse como antimicrobiano que tenga actividad en otras zonas y el organismo, ¿no?, lo reabsorbe, digamos, ¿no? Se encarga de eliminar con el paso del tiempo al acceso. Siempre y cuando sea pequeñito, entonces puede haber esa posibilidad, ¿no? Es una ventaja de la clínica. Por otro lado, como ya nos han dicho, tiene actividad contra el Staphylococcus aureus, contra el Staphylococcus pyogenes. Se considera un bacteriostático, pero depende de la concentración. Los bacterios son bacteriostáticos en general. Pero también los rubores son bactericidas, al igual que las quinolonas y los beta-lactamios. La clindamicina es un bacteriostático, pero concentraciones altas pueden dar efecto bactericida. Entonces, cuando hablan, pues encuentran, ustedes dice 20 a 30 miligramos por kilo, o 20 a 40, según la referencia donde lo encuentren ustedes. Si usan las dosis más altas, claro, hay un poquito más de riesgo de efectos adversos, ¿verdad? Pero también hay una posibilidad mayor de conseguir efecto bactericida. Entonces, para eso están los intervalos. Hay que decidir, como hemos dicho en los casos clínicos, en la práctica real, cuánto le vas a poner. No podemos poner intervalos. Si va a ser 20, 20, 30, 30, si llega a ser 40, 40, dependiendo de la referencia en que te apoyen. Entonces, esa es otra característica importante. Y por supuesto, tiene efecto, no hay problema, tiene efecto contra los anaerobios, ¿no? Contra los anaerobios y los pocos gram positivos, entonces es un medicamento por ahí interesante, ¿no? Interesante. Bueno, acá está el efecto de las penicilinas, no vamos a revisarlo todo, obviamente, esto viene más de farmacología básica. Sin embargo, el Biógenes, como sabemos, es muy sensible a la penicilina, por las medidas naturales. Eso lo vimos la semana pasada. Las isoxazolinpenicilinas que tenemos son dos. No tenemos fluoxesilina. Es una referencia europea, seguramente, por eso no está aquí la oxacilina, que sí la han mencionado, por vía parenteral, intravenosa generalmente, intramuscular, que es muy dolorosa, mejor que intravenosa, y la dicloxacilina por vía oral, que sí tenemos. Entonces, ¿qué estamos notando un poco? Al agregar el grupo isoxazolil a las penicilinas, se mejora la eficacia contra el Staphylococcus aureus. Por supuesto, esa fue la intención, son penicilinas antiestafilococos. Sin embargo, contra el Staphylococcus pyogenes pierden un poco de eficacia. No es que ya no sirven, no es que se volvió negativo, no, se quedó como moderado. En todo caso, la penicilina G, digamos, ¿no? O la penicilina V, son más eficaces contra el Biógenes que la isoxazolinpenicilina, que la dicloxa o la oxacilina. Obviamente esta le gana contra el Staphylococcus aureus porque se diseñó para eso. Las aminopenicilinas, como decíamos la semana pasada, amoxicilina muy usada, muy conocida, tienen una actividad igual que la penicilina, así lo hemos dicho la semana pasada, contra el Staphylococcus pyogenes. Da lo mismo. El problema era que en una faringitis, de dar amoxicilina, se está afectando a otras enterobacterias, la E. coli, ¿no? Sobre todo, puedes afectar al hemófilo, puedes afectar a otros agentes que no desearíamos afectar, ¿no? Que no quisiéramos afectar, quisiéramos solamente actuar sobre el biógeno, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos hablando de piel de tejido blando, entonces no afecta al Staphylococcus aureus como ampicilina sola, pero si le agregamos a la ampicilina, ¿se acuerdan cómo se llama? El inhibidor de beta-lactamasa que va con ampicilina, ¿cómo se llama? Muy bien, sulbactam, ampicilina sulbactam, ¿no? Entonces, ampicilina sulbactam sí tiene actividad contra el Staphylococcus aureus. O si usamos, como ustedes recuerdan, amoxicilina con ácido clavulánico, sí tiene actividad contra el Staphylococcus aureus. De hecho, hay algunas referencias que dicen que contra el Staphylococcus aureus se use amoxicilina clavulanato, pero eso es discutible. No porque no sirva, sino porque, igual como hemos dicho de Staphylococcus pyogenes y la penicilina G, igual, pues, ¿no? Si vamos a estar colocando algún estafilococo a amoxicilina con clavulanato, el agregarle clavulanato a la amoxicilina no solamente mejora su actividad contra estafilococo, sino también contra Haemophilus, ¿no? Doctor de beta-lactamasa, y contra anaerobios. Entonces estás usando un antimicrobiano de amplio espectro. Si es estafilococo, una isoxazolinpenicilina, o en todo caso una cefalosporina primera, porque al darle amoxicilina clavulanato está modificando la microbiota, por el microbioma, como se llama.
¿sí? Entonces la idea es seleccionar un antimicrobiano un poco más específico y no uno que sí va a actuar, no también que no va a actuar con sulbactam o con ácido clavulánico, la amoxicilina sí va a actuar, pero que va a modificarte otra serie de agentes o gérmenes y puede favorecer la resistencia. Pues hay trabajos sobre ello que cuestionan el uso como primera línea, por lo menos. Un alternativo puede ser. Ahora, si es flora mixta, si tú piensas que eres estafilococo, pero también crees que puede estar pues un pectococo, digamos, ¿no? Un poco anaerobio, entonces ahí sí, pues, ¿no? De hecho, para las mordeduras animales se puede usar amoxicilina clavulanata, está descrito, porque tiene cobertura contra anaerobio, ¿no? Pero es porque está sospechando que ahí está el estafilococo y también está el anaerobio, ¿no? Pero no cuando está seguro, entre comillas, digamos que es un absceso típico que se drenó, ¿no? Y quiere complementar el tratamiento, pues mejor un isoxazoline penicilina. Y la piperacilina, que nosotros sabemos que es conocida también como una penicilina antiseudomónica, se llama ureidopenicilina, pertenece a un grupo llamado ureidopenicilinas, ¿no? Entonces, esta piperacilina viene con casobactam, es cierto, un inhibidor de beta-lactamasa. Es una penicilina muy interesante porque tiene una cobertura amplia, parecida, casi se acerca al carbapenema. Inclusive con casobactam actúa contra el estafilococo, actúa contra los otros cocos gram positivos, actúa contra las enterobacterias muy bien, ¿no? Contra Pseudomonas, contra Klebsiella, contra E. coli, y también actúa contra los anaerobios, o sea, casi cubre todo. Obviamente no afecta a los atípicos, ¿no? A Mycoplasma, Clamidia, eso no lo hace nada, ¿no? Pero por lo demás tiene una cobertura bastante interesante que hay que tener en cuenta. Esta es una figura, ¿no? Una referencia bastante práctica de manejo a la infusión de piel y tejidos blandos. Entonces la vamos a mencionar en algunas partes, en aras de no cansarlo, que ustedes revisan, también han hablado sus compañeros. Entonces diferenciar el tipo, ¿no? Si es purulenta, no purulenta. Si es estafilo, pues estreptococo, clostridium, podríamos decir una cosa así. Cuando es purulenta, aquí tenemos algunos tipos de lesiones, ¿no? Los forúnculos, la confluencia de los forúnculos que forman el carbúnculo, el absceso, ver siempre la severidad, leve, moderada, severa. Si es leve, un absceso chiquito, un forúnculo por ahí, solo es incisión y drenaje, no hay que dar antibióticos. Porque es un cuadro chiquito, ¿no? Va a salir la pus y el organismo del inmunocompetente se encarga del resto. Pero si es moderado, se sugiere la conveniencia de hacer un último antibiograma y pensar que de acuerdo al agente probable, estafilococo meticilino sensible o meticilino resistente en el agente que vamos a utilizar, en el fármaco. Entonces, normalmente en la comunidad, en nuestro medio, se usa pues una isoxazoline penicilina o una cefalosporina primera, que son las que son más eficaces contra el estafilococo meticilino sensible. Ahora, cuando hay resistencia, entonces se considera el cotrimoxazol, pero en nuestro medio, siempre hemos dicho, eso es discutible, porque se usa mucho cotrimoxazol, entonces no estamos tan seguros cuán eficaz sea, ¿no? Entonces se puede empezar por lo típico y ver cómo evoluciona. Si no responde bien, quizás sea un MARSA, como se va a dar, se va a hacer cultivo y antibiograma, de acuerdo a eso se hará el tratamiento. Es un cuadro moderado. Insisto, la importancia de valorar siempre un cuadro leve, moderado, severo. El moderado, si tú haces el tratamiento de primera línea y no mejora, te da chance para, de acuerdo al antibiograma, lo que te salga, en 48 horas puedes cambiar, si necesitas banco, le das banco, pues no, la atomicina, el dimesordil, el coplanina, lo que se necesite, ¿no? Pero te da chance. Y si capaz si es sensible al cotrimoxazol, ¿no? Una tetraciclina, si tiene más de 8 años, también podría ser, ¿no? ¿No? El problema que está limitado por la edad. Ahora, cuando es severo, no puede jugar, ¿no es cierto? Incisión, drenaje, cultivo, antibiograma, y el tratamiento empírico antes de que salga el cultivo y el antibiograma tiene que ser con algo que tenga eficacia contra el estafilo resistente. El banco, la atomicina, el dimesordil, ¿no? El coplanina, lo que haya que sea eficaz contra el estafilococo resistente. Inclusive se puede usar ceftarolina, ¿no? Que tenemos en algunos sitios de la capital, básicamente, un medicamento caro, bastante caro, cefalosporina quinta, que inclusive
puede afectar a estafilococo resistente a banco. La ventaja de la ceftarolina es que tiene actividad contra estafilococos resistente a vancomicina, estafilococo meticilino resistente que no responde a banco, puede ser destruido por ceftarolina. Es una cefalosporina interesante, ¿no? Que no se usa así nada más. Obviamente, si es un cuadro severo y es pues un estafilococo sensible, como es un cuadro severo no le vas a dar pues jarabe o pastillas o cápsulas, ¿no? Tienes que darle cefazolina, que es por vía endovenosa, o clindamicina, ¿no? Que también se está por vía endovenosa, ¿no? Clindamicina es una duda todavía si puede ser eficaz contra el meticilino resistente, ¿no? Se decía que podría haber cierta eficacia, pero es variable, es discutible. En este caso hay que tener el objetivo y el antibiograma para poder atreverse, digamos, a usar clindamicina. Aquí no, acá podría usarse clindamicina, porque si no responde, es un cuadro moderado, con los resultados de esto puedes cambiar. Entonces siempre es muy valioso no olvidar, como ustedes saben, qué tipo de severidad tiene el problema que estás manejando, ¿ya? Para ver si no necesita antibiótico, si es que puedes darte el chance de usar un antibiótico empírico y ver cómo responde, o si no te puedes dar ningún chance, tienes que ser agresivo desde el primer momento. Y aquí lo mismo, solo que para lesiones pues más circunscritas, un erisipela casi es biógenes con seguridad, por lo tanto puedes usar penicilina V, ¿no? Penicilina oral, ¿no? Podría usar también dicloxoclina, pero podría manejarse con la penicilina V. La celulitis, ya pues un cuadro generalmente moderado, ya debe referirse a cefazolina, por ahí clinda, y una infección necrotizante, pues miren esta cobertura, ¿no? Casi para todo, ¿no? Una infección necrotizante que está manejándose con banco, magneteracina, tazobactam. Esto cubre todo menos atípicos, ¿no? Los atípicos no producen infección de piel y de piel blanca, ¿no? Entonces, banco para el meticilino resistente y todo el resto, como dijimos, piperacina, tazobactam, cubre todo el resto, ¿no? Incluido anaerobio. Ya de acuerdo a lo que se aísle, Clostridium, penicilina con zinc. Aquí están las presentaciones. ¿Mencionan los 3 puntos? ¿Cuál los 3 juntos? Acá son 2. O sea, piperacilina viene con tazobactam, como amoxicilina con ácido clavulano. Claro, o sea, no hay una presentación de tazobactam solo, por lo menos, ¿no? En otros países hay piperacilina sola, así como está. Pero aquí nosotros tenemos, ahí los hospitales, si está disponible, piperacilina tazobactam, como si fuera amoxicilina clavulanada, ¿no? No lo entendí, se da con banco, o sea, claro, equivaldría, si vemos 3 nombres, sí, pero equivaldría prácticamente a los medicamentos, no 2 fármacos, sino 2 medicamentos, 2 presentaciones. Bueno, acá tener en cuenta la edad, ¿no? Por ejemplo, mutilosina para los pacientes, estos son tópicos, obviamente, ustedes lo saben, entonces a partir de los 3 meses de edad, ¿no? La crema y el ungüento a partir de los 2 meses, cosas de niños chiquitos, ¿no? Ácido sucídico, ¿no? Es una opción, pamulina, pero se usa ya en niños más grandes, más costosos y un poco más escasos. Algunos fármacos de primera línea, el linfético, generalmente primera línea es mutilosina, pero también una cefalosporina primera. El linfético pueden estar los 2 clásicos, ¿no? El Diógenes con el Aulis, pueden estar metidos, pero se da aquí 2 fármacos. Pueden involucrarse otros, también acá, alternativa a amoxicilina cefalorranica, alternativa, no primera línea, ¿ya? Esto nos parece más razonable, ¿no? Es cierto que hay otras fuentes que lo ponen por acá también, acá como primera línea, ¿no? Nos parece que es más racional así como está acá, pero al final ustedes formarán criterio, como hemos dicho, ¿no? Entonces, solamente reflexionarlo un poco. La erisipela, como es una lesión más limitada, ¿no? Para diferenciar el erisipela de la celulitis, como saben ustedes, la erisipela tiene los bordes bien definidos, ¿no? Una zona roja, pero el límite entre la piel que está afectada y la que no lo está es bien definido. Entonces, es biógeno, muy seguramente penicilina, ¿no? Oral, penicilina. Si el cuadro es más severo, no responde, por ahí está metido el áureo, que es raro que esté, ¿no? No es imposible ese problema, ¿no? Pero es raro.
En cambio, las celulitis otra vez pueden estar los dos, entonces cefalexina, cefalosporina ligera, o no tenemos cloxa, pero tenemos dicloxa, oxacilina, si la cosa va a ser, ¿no? Y ahí brinda, leo por ahí como alternativa. Y ya los problemas que van a tener músculo pueden requerir no solo cefalosporinas, nitroglicerolinas, amoxicilina, clavulanato, banco por ahí pensando en el cuadro más severo, igual a un germen resistente. Entonces, infecciones necrotizantes asociadas a colúnculos y una celulitis con colúnculos estafilos. En cambio, un cuadro difuso muy probablemente estrecho, muy probablemente. Y recordar que puede estar asociado a lesiones, a traumas penetrantes, ¿no? A agua estancada, ¿no? O a mordeduras de animales. Cuando es este último caso, no se puede usar, como en los dos primeros, ¿no? Dicloxacilina o cefalexina. Hay que usar clindamicina. ¿Por qué clindamicina? Porque si es agua estancada, puede estar aeromona hidrófila, puede estar pseudomonas, ¿no? O sea, enterobacterias de citociclo. Y puede haber también anaerobios. Y lo mismo en el caso de la mordedura, ¿no? La mordedura no solamente vas a pensar pues en que pueda estar ahí un estreptococo, un estafilococo, sino que va a haber anaerobios y probablemente hay que haber una terapia combinada. En este caso los traumatismos, las lesiones, ¿no? Los penetrantes, el contacto con agua estancada o la mordedura de animales. Las infecciones necrotizantes, acá están los términos que hemos dicho, ¿no? El clostridio inclusive puede estar sin trauma penetrante, y las combinaciones, ¿no? Algo que tenga cobertura contra enterobacterias y pocos gram positivos, como cefotaxima, y algo que tenga cobertura contra anaerobios, excelente el metronidazol, ¿no? La diferencia, siempre lo decimos con clindamicina, es que los dos son antianaerobios, pero este es más eficaz contra bacteroides frágiles, pero no cubre pocos gram positivos, ¿no? Como el estafilo o el estreptococo piógenes, mientras que esta sí cubre poco gram positivo, estafilococo aureus, estreptococo piógenes y además anaerobios, ¿no? Pero pierde un poquito contra bacteroides frágiles, un poco de todo, ¿no? El carbapenem barre todo, obviamente cubre anaerobios, poco gram negativos, ¿no? Perdón, bacilo gram negativo, carbapenem, ¿no? Por ahí, ¿quién se le escapa? El estafilococo aureus meticilino resistente, se le escapa el estafilococo aureus meticilino resistente. Algunas dosis que no vamos a leer, algunos factores de riesgo a tener en cuenta para infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? El niño tenga estafilococo aureus. La edad del paciente, el sexo masculino, que está hospitalizado, miembros de su familia, ¿no? Familiares que trabajen, digamos, que sean personal de salud, que sean varios hermanos, ¿no? Que visite pues ambientes hospitalarios de cuidados, que la mamá sea medicilino sensible, ¿no? En su nariz generalmente, ¿no? La lactancia inclusive es un factor de riesgo, ¿no? Catéteres, sinovitis crónica, factores de riesgo para tener estafilococo aureus meticilino resistencia en niños. Entonces es importante tenerlo presente. Después el tratamiento para las infecciones necrotizantes, como dice acá, de piel, fase y músculo, si se considera que es una infección mixta, ¿no? Donde puede haber pocos gram positivos, anaerobios, por ahí capaz una enterobacteria, lo que se mencionó al principio, acá dice piperacilina, tazobactam, más vancomicina, así como estaba acá, perdón, así como está acá, vancomicina, piperacilina, tazobactam. Es una infección necrotizante que puede comprometer tejidos profundos inclusive. Entonces, en ese caso, ¿no? El tratamiento de infecciones necrotizantes que llega hasta el músculo inclusive, pues hay que hacer un tratamiento más agresivo. Alternativo, un carbapenem, ¿no? Otros de menor, digamos, potencia, una cefalosporina tercera con metronidazol. Ahora, si se tiene conciencia de cuál o estamos claros de que es un estreptococo, puede haber una terapia combinada, un estafilococo, por ahí cefazolina, banco que se presume resistencia, clinda, y queda la duda en el estafilococo meticilino resistente. Entonces depende un poco de la severidad del cuadro, lo decimos, depende de la severidad del cuadro, chance o no para aplicarte, y el clostridium que se requiere, porque puede haber una respuesta, sobre todo si tiene una infección un poco extensa, no tan buena la penicilina, agregar clina, ¿no? La terapia combinada, penicilina con clindamicina. Las mordeduras animales o humanas, ¿no?
Obviamente las mordeduras animales son más graves. Siempre mencionamos que el gato en particular produce mordeduras más nocivas, ¿no? Tiene más patógenos en la boca, más anaerobios, el gato que el perro. En todo caso, miren, hay mordedura dice acá hay animal. Si es una mordedura superficial, es una sola, digamos que está en el tobillo, ¿no? O en el antebrazo, qué sé yo, amoxicilina clavulanato o amoxicilina sulbactam, ahí están las combinaciones. Pero es un cuadro un poco más serio, o son varias mordeduras, o penetra más, no es tan superficial, está comprometiendo toda la cara, ¿no? El cuello, la mano, capaz puede perder la manito si la cosa se pone mal, ¿no? Entonces, picaresina tazobactam, carbapenem, ¿no? La oxiciclina no es tan recomendable, hemos hablado de las limitaciones un poco, sobre todo por el grupo etario, además es un fármaco bacteriostático comparado con los primeros, pierde un poco, ¿no? Metronidazol, clindamicina sí, mencionó inclusive en la historia de su compañero respecto a clinda, por ejemplo, ya sabemos la diferencia con metronidazol y algunos otros fármacos que se pueden usar como complemento, ¿no? Cefuroxima no actúa tan bien contra Staphylococcus aureus, es mejor una cefalosporina primera, ¿no? Sin embargo, tiene mejor eficacia contra enterobacterias, ¿no? Cefoxitina no tenemos, era excelente contra anaerobios, pero no tenemos, ¿no? Ya no está disponible. La cefalosporina tercera, ¿no? Enterobacterias, poco gran positivo. Quinolonas, la mejor de estas quinolonas que son de amplio espectro en realidad, moxifloxacino. Moxifloxacino es como picaresina tazobactam, casi barre todo, ¿no? Poco gram positivos, ¿no? Anaerobios, es la mejor contra anaerobios, moxifloxacino. Enterobacterias, también afecta a enterobacterias. Y por si fuera poco, aunque aquí no están involucrados, los atípicos, hasta los atípicos pierden con la moxifloxacina. Y para los problemas de mordeduras humanas, todo esto pensaba un poco en mordeduras de animales. En mordeduras humanas se podría usar en principio amoxicilina clavulanato o ampicilina sulbactam. Ya dijimos que el clavulanato o el sulbactam mejoran la eficacia contra estafilo y mejoran la cobertura contra anaerobios. Por eso es que se usan en mordeduras humanas. ¿Qué pasó? Pasa. Entonces, un poquito resumiendo lo que hemos dicho, están las mordeduras de animales, como dijeron, el gato tiene capnociclófaga, un bacteria, un bacteroide, una pastorela, y estafilo también puede haber, ¿no? Pues amoxicilina clavulanato si es más leve, pero tapenem es una cosa más severa. Pueden darse combinados, una quinolona con clinda, ¿no? Si no se puede, además por la alergia a la penicilina tipo 1, quinolona y clinda, levo con clinda, moco sería el caso más severo con clinda, podría ser. Cefoxitina lamentablemente no tenemos, ¿no? Pero si es tipo alergia tipo 4, se usan carbapenem. Se usan carbapenem en una alergia tipo 4 de la penicilina, si es apta, ¿no? Y en las humanas generalmente basta amoxicilina clavulanato, generalmente. Algunos datos más aquí, lo vamos a ver sobre los fármacos y algunas actividades que tienen. Luego las infecciones de las heridas operatorias. Entonces la idea, ustedes saben porque yo hago cirugía, es que hay que diferenciar si ha sido una cirugía sucia, como se llama comúnmente, contaminada, o si ha sido una cirugía limpia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso es que hay que dar el tratamiento antimicrobiano. Tiene que ser de un espectro más amplio en las sucias, digamos, carbapenem, ampicilina sulbactam, el cuadro es menos severo. Pueden darle tratamientos combinados, ¿no? Un antiaeróbico o un antianaeróbico. Por ejemplo, ceftriaxona con clinda, o levo con metro, ¿no? O aminoglucósido con clinda, se pueden combinar, de manera que tengas toda la cobertura. Clonamfenicol al último porque es un buen antianaeróbico, pero ya hemos visto que tienen problemas de toxicidad. Entonces los que están primero son los que tienen. Y si es un cuadro del tronco o las extremidades, donde la piel es lisa, ¿no? Lejos de las axilas y del perineo, donde puede haber gram negativos, puede haber también anaerobios, entonces puede ser oxacilina o cefalosporinas de primera, con una observación, ¿no? Que lo vamos a ver en un cuadro posterior. Esto de aquí será pues si el corte que se hizo de se extirpó un ego, no sé, o un pequeño lipoma, no sé lo que se hizo, se realizó pues en un puesto de salud, en un lugar donde no hay muchos gérmenes resistentes, porque si se hizo dentro de un ambiente como un
un hospital de cuarto nivel y se infectó la herida, así sea, digamos, en el tronco, una toracotomía. Es decir, eso de ahí no va a responder bien a estos antimicrobianos, porque estos son para estafilococo medicilino sencillo. Es una operación hospital de cuarto nivel, va a requerir banco. Si infecta la herida y pensamos en estafilococo, va a tener que ser banco. Ahora, si está en las zonas de la axila del perine, parecido a la cirugía cíclica, ¿no? Este es un esquema, obviamente está muy chiquito ahí, entonces acá solamente para ver que la fiebre después de 4 días de la cirugía, sí puede pensarse que es por la herida infectada, ¿no? Hay que ver cómo está la herida, seguramente está empastada, irrigada, los bordes están eritematosos, se aprieta y sale pus, qué sé yo, y hay signos también de respuesta inflamatoria sistémica, cafetería del paciente, está con un grano infeccioso, hay que iniciar los antibióticos y acá está la diferenciación, ¿no? Heridas de cirugía limpias, digamos, dice acá cefazolina, esa es una opción, pero estás pensando en el MARSA, ¿no? En el medicilino orden de banco, pues depende de dónde haya sido hecha la cirugía, ¿no? Y el tipo de agentes que uno piensa que puede estar. Y cuando es una sucia, entonces una cefalosporina con metro, levofloxacina con metro, o un carbapenem solo, podría ser, ¿no? Después de esto, para recordar que cuando hay neutropenia, neutropénicos son los pacientes, por ejemplo, con leucemia, los niños, estamos hablando de niños, ¿no? Con leucemia, que reciben su esquema CHOP, el esquema que corresponde ya comentaremos algo más adelante, y 3 días, 4 días, y luego se van a su casa a veces. Y ustedes van a ver que, aunque no tengan infección, los mandan mofilgastrina, subcutáneo generalmente, factor estimulante colonial de granulocitos. ¿Por qué? Porque se sabe que van a ser neutropénicos. Los niños en la terapia para el cáncer, pues en adultos, claro, no que estamos hablando de niños. Y pueden hacer infecciones pues, bacterianas que van a ser difíciles de erradicar si no se les da el filgastrina para revertir la neutropenia. En cambio, en el VIH la cosa es diferente, porque son agentes medio raros que requieren su propio tipo de terapia y que hay que darlos por tiempo prolongado. Aquí no funciona el filgastrina, porque aquí son CD4, ¿no? Estos son los agentes que podemos considerar dermatomicosis. Acá están los tipos de tiña en la dermatomicosis. La grisopulpina no tenemos, en realidad es muy escasa. El Instituto Nacional de Salud lo tenía grisopulpina, pero no es de libre disponibilidad. Sin embargo, para la tiña de cuero cabelludo es considerado fármaco de primera línea, pero se puede usar también itraconazol o terbinafina, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos? Itraconazol sí tenemos, la terbinafina también. En primera línea grisopulpina, ¿no? Aunque por ahí se equilibran, depende pues el microforo, ¿no? Fármacos, perdón, los agentes, o si es dichofito, ¿no? Pero no hay grisopulpina, pero puede responder a itraconazol o a la terbinafina. En la tiña corpórea la cosa es más fácil, en la tiña peri, porque los preparados generalmente son tópicos, no requerimos vía oral, como en la tiña de cuero cabelludo, generalmente pues se maneja tópico. Si la cosa es más resistente, se puede requerir a fármacos o acudir a fármacos orales. Ahí la terbinafina es una de las que se usa más por vía oral, pero también tenemos fluconazol, ¿no? Y tenemos itraconazol. Dentro de las piridonas hay una interesante que es ciclopiroxolamina. Esto tenemos, ya está disponible, es un poco más cara que los clásicos, que el itraconazol, que la terbinafina, que son muy conocidas, pero es bastante eficaz. Se acumula en la epidermis, tiene unos mecanismos de acción un poquito diferentes, ¿no? El funcionamiento inclusive la cadena respiratoria aparentemente del hongo, aparte de que tiene algunos poros en la superficie, que tiene farmacología básica. Importante entonces que se acumula bastante en la epidermis y tiene efecto inclusive contra algunas bacterias. Algunos hablan inclusive contra la hormona. O sea, es como que fuera de amplio espectro. Entonces, para el caso, como ven aquí, de onicomicosis, que todos saben que los hongos de las uñas son siempre más difíciles de erradicar, hay algunos esmaltes, en fin, que vienen con ciclopiroxolamina. Se puede usar también terbinafina o un azol, se puede, ¿no? Y generalmente aquí pues es oral y hay que usarlo varias semanas, inclusive a veces meses, con el riesgo de que genere cierto grado de patotoxicidad, porque usar algunas semanas, bueno, sería usar meses. Entonces este fármaco es una alternativa interesante por vía tópica, ¿no? Ciclopiroxolamina.
Después la pitidías y el ketoconazol, interesante también, han escuchado a sus compañeros, ketoconazol ya no hay, que yo sepa, no oral, ¿no? Pero no está prohibido, ¿no? Porque capaz en algún sitio, medicina de contrabando, que trae ketoconazol oral, está proscrito, ¿no? Porque es muy hepatotóxico, no se menciona acá por vía oral. Todo tiene que ser tópico. El sulfuro de selenio, que con algunos champús, ¿no? Y la nistatina, que solamente sirve para la cándida, básicamente para la cándida, para el mugre de la boca de los bebitos, ¿no? Para el problema del pañal, ¿no? El eritema del pañal está metido también por la humedad y está la cándida, ahí se puede aplicar nistatina. Alternativamente para la cándida, claro, se puede usar también un imidazólico tipo clotrimazol, y si es oral fluconazol se puede, una dosis generalmente lograble la cándida del bebé. Ya cuando hablamos de candidiasis vaginal es otra cosa, porque hay candida glabrata, hay unas variantes ahí que no responden inclusive al fluconazol, ¿no? Responden mejor al itraconazol, por eso son otras cosas. Entonces acá este esquema está un poco pequeño, pero más o menos lo que hemos dicho. Acá está ciclopiroxolamina, acá también viene en crema, en champú, en laca, ahí están las presentaciones. Entonces, para la tiña del pie, un poco para el cuero cabelludo como un coadyuvante y para la onicomicosis, ¿no? Es un poco complicado. La ventaja también de esto es que es de amplio espectro, ¿no? Actúa contra cándida, actúa contra los diferentes dermatofilos. Clotrimazol muy conocido, ketoconazol tópico, todos estos son tópicos. Miconazol tópico también bastante conocido. A veces viene con el corticoide. Hay presentaciones. No está proscrito, el problema está en valorar si se justifica concentraciones bajas de corticoide. Acá dice hidrocortisona, que es el corticoide de más baja potencia. No como venden en las farmacias, pues no, que te venden una joya que tiene betametasona, dexametasona, que es la mayor potencia y termina generando estrías, adelgazando la piel, ¿no? Generando acné, una serie de problemas ahí. Y encima pues se agrava a veces la infección por el hongo, peor, ¿no? Entonces con hidrocortisona es una cosa, ¿no? Pero con beta o con dexametasona es totalmente diferente la respuesta, ¿no? Todos estos son tópicos, nistatina, el champú y la terbinafina, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a ver que hay como referencia. Estos son los orales, hay el fluconazol. El problema es que el uso del fluconazol, como ha sido tan amplio, ha ido generando resistencia, ¿no? Y en realidad el itraconazol en el momento actual es un poquito más eficaz. Se usó menos, todo el mundo sabía fluconazol por acá para allá, se empezó a usar demasiado. Y entonces, sobre todo para los vaginitis, para la balanitis, la candidiasis, y por ahí ha generado resistencia. Una alternativa un poco mejor por vía oral es el itraconazol. Crisiofurbina no tenemos, lamentablemente, por lo menos de libre disponibilidad, y terbinafina que va viendo, ¿no? Entonces acá están un poquito más grandes, la crisiofurbina, ¿no? Tiña capitis sobre todo, itraconazol, igual tiña capitis, pero puede ir en onicomicosis, ¿no? Fluconazol, que se usaba en tiña capitis ya no funciona tan bien, y terbinafina activa contra el citoquitum, una buena estrategia, una buena respuesta. Algunas recomendaciones que están en el idioma original, ¿no? Entonces, pues para tiña nadie se le va a ocurrir usar nistatina. Pues recuerden, ¿no? Yo sé que ya estamos un poquito cansados algunos, lo sabemos obviamente, pero recuérdenlo porque a veces al resolver la hoja terminan poniendo ahí cosas que no vienen, ¿no? Un examen. Y a la próxima semana tenemos el test. Entonces no se puede usar, ¿no? Los dermatofitos, microporos, micropitos, ¿no? Son resistentes a la nistatina, no responden. Esto solamente es para cándida, nada más, ¿no? Ketoconazol no se toma, muy hepatotóxico, ya les han dicho. Crisiofurbina no es una buena idea en onicomicosis, no porque no actúe, sino porque terbinafina, que es un nombre comercial, inclusive, es más eficaz, es tan eficaz como y cuesta más barato, ¿no? Es mejor tolerable que la crisiofurbina, ¿no? Entonces, no combinar betametasona con clotrimazol puede agravar las infecciones por hongo. Beta, alta potencia, ¿ya? Una cosa es que diga acá hidrocortisona, conmigo es una cosa, la potencia es baja y hay que valorar riesgo-beneficio, pero no pues beta, ¿no? Está visto acá. Es un poco más eficaz terbinafina que clotrimazol o miconazol, aunque salen en la televisión que es lo máximo, dicen, ¿no? Bueno, y los preparados con hidróxido de potasio, ¿no?
¿no? Deben ayudarnos a evaluar las lesiones de piña capitis, ¿no? Hay una lesión que se llama el querion, ¿no? Particularmente agresivo, ¿no? Que genera la alopecia, linfadenopatías, y hay que manejarlo, pues, como hemos dicho, con terbinafina, por ahí hidroconazol, y hay que hacer los estudios correspondientes, ¿no? Y la piña capitis puede coadyuvar al tratamiento con champús, pero no para el tratamiento solo con champú, sino como un coadyuvante. En cuanto a la dermatitis atópica, algunas recomendaciones, ¿no? Tener cuidado con la exposición a la luz, ¿no? Evitar las sustancias que puedan exacerbar la alergia, pues una alergia, ¿no? Los ácidos, ¿no? Sustancias, alimentos ácidos, por ahí la proteína de la leche también está descrita, no figura acá, pero la proteína de la leche también está descrita, ¿no? Cortar las uñas a los niños, cosas un poco genéricas. Interesante que los simbióticos parecen tener beneficios. Es un simbiótico, es un probiótico y prebiótico al mismo tiempo, y el único que está validado, Lactobacillus rhamnosus. Porque por ahí un montón de yogurts que vienen con, dicen que son maravillosos, que no sé cuántos, pero que se ha comprobado que tiene beneficio el Lactobacillus rhamnosus. Entonces, si está ahí, es un simbiótico que puede ser interesante. Y nos han hablado bien sus compañeros de los emolientes, inclusive se puede envolver, ¿no? Para secar las lesiones, aplicar ahí algunas sustancias secantes como el sulfato de zinc, ¿sí? Entonces, mejoran los emolientes, hidratan y mejoran las características de la piel, y eso le dan una revisadita a ustedes. Esto respecto al baño, ¿no? Puede ser baño diario o interdiario, pero tiene los objetivos que figuran en la parte superior, no debe durar mucho, no temperado, los jabones de pH neutro de preferencias, demasiado jabón, no hay que frotar, en fin, y luego viene la aplicación de los fármacos tópicos, ¿no? Y si es necesario las emolientes, las lociones, pero los fármacos tópicos que se aplican después del baño, ¿no? Entonces una vez que la piel haya secado, y hay algunas diferencias a priori interesantes entre corticoides y acrólicos, ¿ah? Obviamente el grado del problema, como que los casos más leves se inician el manejo con corticoides, pero los inhibidores de calcineurina, ¿no? Los inmunomoduladores, tacrolimus o pimetrolimus, afectan menos la piel, tienen menos cambios sobre la piel, donde van a producir el tipo de estrías, las telangiectasias, las modificaciones que producen los corticoides, ¿no? Una serie de atrofia, en fin, ¿no? Estrías, tanta cosa que produce el corticoide a largo plazo, pero sí producen picor, ¿no? Y a veces eritema. Entonces cada uno tiene su cosas, ¿no? Entonces generalmente para un cuadro moderado ya los inmunomoduladores son iguales, o para algunos mejor que pensar en corticoides, porque ya para un grado moderado el corticoide ya no va a ser de potencia leve, ¿no? Para un cuadro más leve, ¿no? Se va a requerir un corticoide de mayor potencia, entonces por ahí como que se empareja la situación con los inmunomoduladores. Pues vamos a ver por acá, ¿no? Aquí están las escalas que han mencionado, ¿no? El famoso ISI, el famoso SCORA, ¿no? Ahí está la puntuación. Vamos a ver brevemente los cuadros, ¿no? Para que no vean cómo se puntúa, pero hay tablas, ¿no? En la web hay tablas que tú ingresas y te sale el puntaje, ¿no? Entonces se puede hacer manualmente, o se puede, como vamos a ver también para evaluar filtración glomerular en niños, ¿no? La fórmula de Schwartz, te interesas a internet, ahí sube los datos y te da la filtración, y algo parecido con el SCORA o el ISE, hay unas tablas ahí en la web que puedes vamos a dar una miradita de todas maneras todo. Después, aquí están las emolientes, los probióticos, ¿no? Los objetivos, el control proactivo, buscar una remisión y que esté asintomático el paciente o sus compañeros. Diagnóstico diferencial, cuidado que vaya a ser una tiña. He visto casos de que parece un hongo, ¿no? Y el dermatitis atópica o a la inversa, ¿no? Y hay dermatitis también de otro tipo, ¿no? Inclusive actínica y sale en la cara por el sol, en fin, y termina contaminándose a veces con un impétigo y se confunde y no es tan sencillo a veces, y si hay dudas pues mejor que lo evalúe el dermatólogo, no hay que estar ensayando y a ver qué pasa, ¿no? Pero puede haber impétigo asociado, ¿no? Y entonces los cuadros persistentes o poco claros, ¿no? Con otras comorbilidades, o si responden mal o con reacciones adversas al tratamiento, tiene que verlo pues el dermatólogo. Aquí está lo que corresponde al SCORA, ¿no? Entonces acá está la primera parte, ¿no? Parecido a
la regla de los 9 queridos quemados, nos pareció lo mismo. Hay que ver la superficie que se ocupa y de acuerdo a la intensidad de los signos se va dando el puntaje, ¿no? Entonces, si hay un eritema y es severo, el eritema, la versión eritematosa lleva un puntaje de 3, la parte en la cara. Si hay además edema, ¿no? Pero el moderado 2 y así se van asignando puntajes hasta 18 puntos, ¿no? Después, en cuanto a intensidad, esto es en cuanto a superficie, esto es en cuanto a intensidad, y esto si hay o no hay fluido y trastorno para el suelo, ¿no? Y se va sumando, y de acuerdo a eso está la clasificación en leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, ese es el SCORAD, y este es el ISI, ¿no? Es un poquito más complicado porque igual hay que valorar, dar puntajes si es leve, moderado, severo, pero hay que multiplicarlo por la superficie afectada, ¿no? El puntaje de cada uno de los 4 signos, lo que dice acá, ¿no? Del eritema, del edema, la escoriación y la liquenificación, ¿no? De cada uno de los 4, se multiplica por la extensión que está comprometida, si es la cara por 23%, ¿no? Y luego se multiplica por un factor, ¿no? Si es, por ejemplo, en la cabeza y en el cuello, por 0.1, si es en la extremidad, por 0.2, ¿no? Entonces, repito, hay una tabla para hacer esto, se puede hacer también manualmente, y luego de eso se establece el puntaje final, ¿no? Y también ahí está el cuadro, según la puntuación, si es leve, moderado, severo o muy severo. El máximo es 72 y el máximo es hasta 50, ¿no? Bueno, esto está 103, pero para hablar de severo es más de 50, y acá para hablar de severo es 72, muy severo hasta 72. Entonces, aquí están los valores del SCORAD, ¿no? El cuadro leve, hasta 25, leve, moderado, severo, ahí está lo que se debe usar. Los leves generalmente son glucocorticoides tópicos, ¿no? De baja potencia o máxima potencia intermedia, mientras que en el moderado el tratamiento ya no es reactivo sino proactivo, ¿no? Tratando de mantener al máximo la remisión a largo plazo. Los tacrolimus, equivalente, ¿no? Más o menos equivalente, como decíamos, al glucocorticoide tópico ya de potencia moderada o alta, ¿no? Entonces, inclusive hay ultravioleta. Y al más grave, como han dicho los compañeros, con tratamiento oral, ¿no? Metotrexate, ciclosporina, ciclosporina, ¿no? Hay el bicofenolato objetivo, en fin. Lo mismo para ver la equivalencia, ¿no? Entre el ISI y el SCORAD, ¿no? Entonces, el ISI hasta 72 más o menos, el SCORAD ya más de 50 es severo, ¿no? Y igual, acá el manejo reactivo, donde los corticoides toman, digamos, el manejo inicial, pero se puede considerar, dependiendo de una piel capaz ubicada en la cara, que no se quiere arriesgar, así sea con glucocorticoide baja potencia, pensar en inhibidor de calciferina. Entonces, no es definitivo que tiene que ser necesariamente glucocorticoide primero. Hay que valorar, dependiendo, dice acá, de los cofactores locales. Podría darse, a pesar de ser un cuadro leve, el inhibidor de calciferina. Siempre es la evaluación del paciente lo que termina generando la decisión. En el moderado, la idea es empezar por el tacrolimus, ¿no? O el mecrolimus, en fin, y la otra opción sería ya los corticoides de mayor potencia. Y acá está, inclusive el dupilumab, está por acá. Acá está el famoso dupilumab que mencionaron sus compañeros, ¿no? Entonces, y la radiación UVA también se considera. Bueno, acá el uso de corticoides para fibrosis agudo, corticoides de mediana potencia, ¿no? Y en los sitios de piel más delgada, cara, pliegues, área pañal, evitar corticoides de alta potencia. Diferenciar el tipo de eczema, ¿no? Si es exudativo, si es húmedo, loción o crema. Si es seco, tiene como placas ahí, ¿no? Como corteza de árbol, en fin, corticoides en pomada o ungüento. ¿Cuándo usa loción? ¿Cuándo usa pomada? Depende, ¿no? Y la cantidad, hay una medida que es en la yema de dedo, que es una medida un poco, digamos, subjetiva, pero más o menos es la cantidad que se utiliza, el tiempo, ¿no? La duración y el tratamiento del brote, la dosis 2 veces al día, y luego una vez que remitió, 2 veces por semana, donde hubo, ¿no? El tratamiento y el mantenimiento. Ahora, si un paciente que está bien aparece, otra vez se maneja como el tratamiento, digamos, del brote, ¿no? Y donde está controlado como tratamiento de mantenimiento, más o menos la secuencia de mantenimiento.
Y la última, para no olvidarnos de los grupos de corticoides, ¿no? Ya hemos dicho que hay zonas donde la piel es más delgada, no es que no deba usarse nunca, porque no usamos la palabra nunca, casi no usamos la palabra, no se puede usar de potencia alta, pero es preferible evitarlo de potencia alta o muy alta, es mejor usar de potencia baja o intermedia, ¿no? En la mucosa, en la cara, en los párpados, en la zona interna de los muslos, la piel es más delgadita. En cambio, los codos, las rodillas, las plantas de los pies, las palmas de las manos de más gruesa. Entonces se puede usar corticoide de potencia más alta. Obviamente hay que tener en cuenta, pues no lo vas a usar libremente porque se va a atrofiar la piel. Hay que estar cuidando de que, evaluando la presencia de efectos adversos. Y aquí tampoco es un uso indiscriminado, siempre hay que hacer un control. Y algunos de los corticoides, hidrocortisona obviamente tiende a ser de baja potencia y clobetasol en general se considera de muy alta potencia. Hay varios preparados intermedios y no olvidar que el caso de la dexametasona o la betametasona, mucho cuidado, ¿no? Con esas pomadas que vienen con betametasona o dexametasona porque tienen mucha potencia el grupo corticoide que nos pueden generar todo. ¿Ya? Sí. ¿Y los corticoides de cuarta generación? ¿A cuál te refieres? Por ejemplo, acá el 17 butirato de hidrocortisona, que es un corticoide de cuarta generación. Decir de cuarta generación, o sea, es decir que es un tipo de sal, digamos, porque nosotros tenemos acá, por ejemplo, valerato, ¿no? Tenemos, acá está, butirato, ¿no? Entonces, lo que hace el agregado, digamos, a la hidrocortisona es darle estabilidad y tiempo de duración. Después la potencia más o menos es la misma. O sea, es un poco el preparado farmacéutico lo vuelve más estable. Después la potencia, igual, no es una potencia alta, no porque tenga butirato se vuelve potencia alta, sino que la estabilidad, un poco la duración del producto localmente aplicado, básicamente es eso. ¿Ya? Bien, entonces, no sé si habrá alguna otra pregunta, un comentario más. Bien, entonces nos tomamos unos